para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Esta noche, mi amado hermano, vamos a contemplar la revelación de aquel que es digno. Y la palabra de nuestro Dios dice: he aquí el Cordero inmolado. Ojalá que la gracia del Señor le permita, a través del poderoso libro de Apocalipsis capítulo 5, contemplar a quién es digno y el título de este digno y las excelencias de aquel que Él es digno y los propósitos de aquel que es digno, y pueda conocer más y pueda glorificar más el nombre de Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Para mí, Señor, siempre es un gran privilegio abrir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de lo que cada uno de nosotros somos, tu gracia, Padre, tu gracia siempre nos ha guardado. Tu gracia nos ha sostenido. Tu gracia ha estado con nosotros de principio a fin. Tú conoces nuestras realidades, Señor. Tú conoces nuestra entrada, nuestra salida. Tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú conoces, Señor, también la maldad que cada uno de nosotros puede abrigar. Padre, te pido de todo corazón, no nos dejes esta noche. Tú mira nuestra vida, Padre, y ten misericordia. Levántanos, Padre. A pesar de lo que nosotros podemos ser, te ruego, ayuda a este pueblo. Ayuda a cada hermano, Padre, que hoy pueda conocer más de Cristo Jesús, pueda glorificar más su precioso nombre. Pueda llegar, Señor, cada uno de estos hermanos a presentar una verdadera adoración. Te pido de todo corazón, bendícenos hoy. No nos dejes, Señor. Gracias por el Cordero. Gracias por aquel que es digno. Gracias por aquel que pagó nuestra redención con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Bendice una vez más tu palabra. En Cristo te rogamos. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. El drama en el cielo aún no termina. La palabra de Dios nos estuvo enseñando en los primeros 4 versículos que hay una búsqueda incesante sobre aquel que es digno. ¿Y para qué se está buscando? ¿Quién es digno y digno de qué? La palabra de Dios nos enseña en este precioso drama. El libro de Apocalipsis capítulo 5, que en el versículo 1, en la mano derecha del que está sentado en el trono, hay un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Este libro escrito por dentro y por fuera, bajo la luz de la palabra de Dios, hemos visto, es el contrato de la tierra. No tiene las cláusulas, pero tiene el medio, los medios por el cual Jesucristo, el Cordero inmolado, ha de tomar la tierra nuevamente para sí. Es el contrato, es el contrato. Está aquí este libro. ¿Y quién es digno? ¿Quién es digno? Y la palabra de Dios nos muestra el drama, porque en primer lugar hemos considerado quién es digno en cuanto a la búsqueda de aquel que es digno. ¿Quién puede tomar el contrato? ¿Quién puede retomar la tierra? Y la palabra de Dios nos muestra que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, según el versículo 3, y nadie podía abrir el libro ni mirarlo. Y podemos luego ver por primera vez en el cielo y única vez en el cielo, lágrimas en el cielo. El varón de Dios, Juan, él está llorando y llorando mucho, dice la palabra de Dios. Y podemos entender las lágrimas de este amado hermano en el Señor. ¿Por qué? Porque el momento de Apocalipsis 5 es sumamente importante. Toda la revelación del Antiguo Testamento, de los evangelios, todo esto va a estribar en el capítulo 5. Porque finalmente la raíz de David, finalmente la simiente que Dios prometió, el perfecto profeta que fue prometido a Moisés, finalmente el Hijo de Dios, el Verbo, finalmente alguien va a tomar el control. Alguien va a vencer a Satanás. Alguien va a recobrar la humanidad para sí. Alguien va a tener la victoria. Alguien finalmente. Pero el hombre está llorando porque dice: no hay alguien digno. No hay alguien digno. Mira a los grandes hombres de Dios, y Moisés, aunque miró cara a cara a Dios, él no es digno, él no es el Salvador, él no es el Redentor. Y si no tenemos un Salvador, y si no tenemos un Redentor, y si no encontramos a alguien con la capacidad, con el poder, con el derecho de tomar este libro y desatar sus sellos, y para así recuperar la tierra, derramando los juicios, entonces es un momento de gran quebranto.
Mira a lo largo de la palabra de Dios y podemos mirar a Noé y podríamos decir: Noé podría ser digno, varón perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, pero Noé no es digno. Noé también puede llorar mucho juntamente con Juan en los días que la tierra iba a sufrir el gran diluvio y él está buscando salvación para su casa. Era el objeto de Noé. Y hasta que encontró el arca, hasta que se halló el arca, hasta que fabricó el arca, él encontró consolación, porque si no se desata la ira de Dios. Puedes mirar todos los hombres del Antiguo Testamento, puedes mirar a Elías, puedes mirar a Eliseo, puedes mirar a Jeremías, puedes mirar a Isaías, puedes mirar a David, puedes mirar a Salomón, a Daniel, puedes mirar a Samuel, puedes mirar a Ezequiel, puedes mirar a Jonás, puedes mirar a muchos hombres del Antiguo Testamento, puedes mirar a los hombres del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Pedro, puedes mirar al mismo Juan, a Juan el Bautista, y aún así nadie es digno. Y usted y yo deberíamos llorar por un momento con Juan el amado. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, si nadie toma el libro y si nadie desata sus sellos, nosotros seguimos siendo condenados. Seguimos bajo la maldición del pecado, bajo el dominio de Satanás y bajo la ira de Dios. Alguien tiene que salvarnos. Alguien tiene que tener el poder de retomar nuevamente el contrato de la tierra. Alguien tiene que hacerlo. Y no hay ninguno en el cielo, ninguno de las huestes celestiales, ninguno de los querubines es digno. No hay nadie en la tierra, ninguno de ustedes es digno, hermano mío. Usted puede mirar su vida, usted puede mirar su penosa condición, usted puede mirar la rebeldía que abriga en su corazón. No es digno, ninguno de nosotros. Yo no soy digno y usted tampoco es digno. No puede tomar el control de la tierra, no puede retomar para sí. Somos pecadores, no podemos, no somos dignos. Pero la palabra de Dios en esta búsqueda, en la primera gran lección que hemos visto de quién es digno ante el mensaje, empieza a responder. La Biblia dice en este gran drama del capítulo 5 y dice el verso 4: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan está diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? Juan está llorando. Nosotros sabemos lo que viene después, pero Juan dice: ¿qué va a pasar si nadie nos redime? ¿Qué va a pasar si nadie nos salva del pecado? ¿Qué va a pasar? Es la peor de las noticias, no hay nadie digno. Y de pronto la palabra de Dios dice, el verso 5: y uno de los ancianos, recuerda que había 24 ancianos, me dijo, nota la palabra del Señor: no llores, no llores. El consuelo no solo viene con algunas palabras o una sobada en la espalda. Dijo: no llores, no. La verdad que el anciano que vamos a encontrar esta noche va a predicar una gran verdad. Ojalá que usted esta noche pueda abrigar la verdad. Nuestro gran mensaje, la gran pregunta: ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de abrir los sellos? Y la primera parte hemos considerado la búsqueda de quién es digno. Y la Biblia dijo: no hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el Hades. No hay ninguno digno. Pero esta noche se revela quién es digno. Entonces Juan consuela sus lágrimas. El anciano le dice: no llores más, estamos delante de la gloria de nuestro Dios. Y la Biblia dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué gran mensaje, qué portentoso mensaje. Juan está llorando desconsoladamente porque nadie es digno. Yo no soy digno, ninguno de mis hermanos es digno. Y si nadie abre estos sellos, seguiremos nosotros en esta misma condenación, bajo la maldición de Satanás, bajo la maldición del pecado. ¿Quién es digno? Y el anciano dice: aquí hay uno que es digno. Y usa la expresión que hemos estudiado en los primeros capítulos: he aquí. Cuando usted nota en la Biblia la expresión he aquí, Dios está diciendo: un momento, deja de llorar, Juan, deja de deprimirte, Juan, no puedes derramar más lágrimas en los cielos. Juan, presta mucha atención, todo tu corazón, todo tu pensamiento se centre, contempla, Juan, he aquí hay alguien que sí es digno. Primero, esto trae gran gozo a Juan, porque se halló. La Biblia dijo en el verso anterior: y ninguno, en el verso 3, y ninguno, no había en el cielo, en la tierra, ni debajo. Y el Señor ahora está diciendo a través del anciano: sí hay uno. He aquí el que es digno.
He aquí el que puede tomar los sellos, tomar el libro y desatar los sellos. Aquí hay alguien que puede tomar el contrato de la tierra. Aquí hay alguien que va a derramar la ira de Dios y va a redimir a los suyos. Ese es el doble propósito de este libro: desatar los juicios para recobrar la tierra. Si no se desata la ira de Dios, no hay redención. Pero aquí hay alguien que sí puede hacerlo, tiene el derecho de hacerlo, y es el único que puede hacerlo, porque no hay nadie que se iguale a Él. ¿Quién es? Según la palabra del Señor, hay muchas figuras que vamos a ver de Él, pero el versículo 6 habla de que el que está en pie es un cordero, que dice la palabra de Dios. ¿Si están conmigo? ¿Cómo? Inmolado. Entonces, mi amado hermano, cuando miramos a la palabra de nuestro Dios en esta noche, yo quisiera que usted, a la luz de las Escrituras, bajo este gran drama del libro de Apocalipsis capítulo 5, mientras está llorando el hombre, encuentre un gran consuelo, porque ahora se va a revelar a quién es digno. ¿Y quién es aquel que es digno? La palabra de Dios dice: he aquí. Y si vas al versículo 6, el cordero inmolado. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y Cristo revela, y la palabra de Dios revela, y de esto se trata el libro de Apocalipsis, de quién es digno. Y la respuesta es el cordero inmolado. ¿Quién es digno? El cordero. ¿Quién es digno? Jesucristo. Oh, hermano mío, yo quisiera que usted pueda meditar esta noche en la revelación de Jesucristo como aquel que es digno, y cómo el Señor es revelado a través del libro de Apocalipsis capítulo 5 como el Cordero. Como el Cordero, hay tres grandes aspectos de Jesucristo que son revelados en este poderoso libro de Apocalipsis capítulo 5, que predican: Él es digno, no hay ninguno como Él. El Cordero inmolado, Él es digno. Hay naciones que son representadas a través de animales, y cada nación escoge, por ejemplo, una nación como los Estados Unidos escoge el águila como referencia suya, mostrando el poder, su señorío. Pero los cielos escogieron un cordero. Ninguno de ustedes quería ser representado. Cuando preguntas a los jóvenes o a los niños en este juego, escoge un animalito. Bueno, todos quieren ser león, todos quieren ser un leopardo, todos quieren ser un águila, todos quieren ser alguien fuerte. Pero los cielos escogen, para representar a los cielos, un cordero. Hay mucha gracia en todo esto. Y la palabra cordero aquí incluso es corderito. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para hablar del cordero. Uno como un corderito, uno que va a ser sacrificado, y otro el cordero triunfante. Y la palabra de Dios está usando la palabra aquí, un corderito. Aunque parece débil, aunque el nombre le hace presentar como alguien que está allí totalmente indefenso, al mismo tiempo sigue siendo el león de la tribu de Judá. ¿Quién es digno? Y la palabra de Dios responde: el cordero. Entonces, a la luz de las Escrituras, acompáñenme esta noche, hermano, en este emocionante capítulo 5, mirando la gloria de Cristo Jesús. Contemplemos la revelación de Jesucristo como el Cordero inmolado, como quien es digno, es el único capaz, es el único legítimo, es el que tiene el derecho, es el único que puede. Sin Él, usted y yo estamos perdidos, y contemplando la revelación de Cristo, amemos más al Señor. Amemos más al Señor. Miremos algunas de sus excelencias de Cristo Jesús, del Cristo glorioso, en este lugar donde el cielo muestra el trono y todo resplandece en gloria, majestad y santidad. Ojalá su corazón, a través de la Biblia, por los ojos de la fe, pueda mirar, pueda valorar al Cristo de la Biblia, pueda dar gracias al Señor y pueda vivir en adoración, y pueda usted conocer más del Cristo de las Escrituras, su gloria, su majestad, porque Él es digno, y usted pueda presentar una alabanza constante de adoración a aquel que es digno. ¿Sabe el problema? El problema en nuestras vidas: no conocemos a este Cristo glorioso, no le veneramos por esa razón, no conocemos porque Él es digno. Mire más de las excelencias de aquel que es digno. Mire tres aspectos revelados de aquel que es digno. Primero, el Señor va a revelar las credenciales de Jesucristo, porque Él es digno. Mire los títulos del Señor, mire las credenciales de aquel que es digno. Note la palabra del Señor en el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que dice: el león
de la tribu de Judá. Y en segundo lugar que dice, la raíz de David. Y en tercer lugar que dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Porque Jesucristo es digno y la Biblia lo revela. Es el único que cumple con estas credenciales mesiánicas, con estas credenciales que se predicaron desde el Antiguo Testamento. El que va a redimir al hombre, el que va a destruir la iniquidad, tiene estas credenciales y no hay ninguno como él. Tiene el título de ser el león de la tribu de Judá, tiene el título de ser la raíz de David y tiene el título de ser el vencedor también. Así que mire un momento el título que Dios tiene. Él es el león de la tribu de Judá. Este título presenta el poder y la autoridad y el cumplimiento de la profecía. Mire un momento el libro de Génesis 49, verso del 8 al verso 10. Vamos un momento a la palabra de Dios. Génesis capítulo 49, versículo 8 y versículo 10. La palabra de Dios dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó que he hecho como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, ni entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía, esta bendición que recibía Judá, estaba apuntando un día al que vendría como el Mesías. Y la palabra de Dios nos dice que vendrá como un león. La analogía es perfecta. La tribu aleonada de Judá, ellos obviamente lo representaban en sus banderillas, pero ellos sabían que de ellos saldría un gobernante fuerte, fiero, mortal, invencible. Ahora aquí tenemos un problema. Cuando llegó los días que Cristo estuvo en medio de nosotros, el pueblo judío, ¿por qué menospreció a Cristo? Dijo: este es el león de la tribu de Judá. ¿Dónde está ese león fiero, ese león mortal, ese león fuerte que va a librarnos del poder que está sobre nosotros de Roma? ¿Dónde está nuestro gran caudillo? ¿Dónde está nuestro gran león? ¿Por qué no ruge? Cuando miramos nosotros a la palabra de nuestro Dios, vemos que los judíos esperaban esto, pero no entendían bien. Porque si bien es cierto, el Cristo vendrá y en esta segunda venida lo hará como un león fiero, destruir a sus enemigos, es necesario que primero este Señor del que nosotros estamos hablando venga como oveja. Era necesario, era la forma. Cristo Jesús no utilizó sus poderes milagrosos contra los opresores romanos. En vez de esto, Él vino a ofrecer un reino espiritual. Usó todo su poder, usó toda su sabiduría para probar que solamente en Él hay salvación, y a través del sacrificio que Él tenía que hacer por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros llegaríamos a tener perfecta salvación. Por lo tanto, los judíos juzgaron mal, por completo lo juzgaron mal a este Mesías. Él es un león, si bien es cierto, pero va a desgarrar un día y va a destruir un día a sus enemigos. Lo hará conforme a su programa, no conforme al programa de los judíos. Lo hará conforme al plan de nuestro Dios soberano, no lo hará conforme al plan humano. El león aguarda porque un día futuro volverá con poder, volverá en gloria, y Él ha escogido el día de su venganza para desmenuzar a todo aquel que se ha rebelado contra este león. El hecho de que es cordero no quita que sigue siendo el león de la tribu de Judá. No hay otro que tenga este título como Él. Si volvemos a la palabra de nuestro Dios, Él se revela a Cristo por sus credenciales mesiánicas. Él tiene el título de ser el león de la tribu de Judá, pero Él también tiene el título de ser la raíz de David. No solo es el hijo de David, sino, mi amado hermano, Cristo es anterior y superior a David. Pero era necesario que se hable a David en este pacto que hizo, que de él vendrá el rey. Y en las genealogías tanto de José como de María, que descienden de David, dan el derecho legal a Jesucristo como el rey. Pero cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, un momento en las Escrituras, el libro de Isaías capítulo 11, note la palabra del Señor. Libro de Isaías capítulo 11, en el versículo 1 y el versículo 10, la palabra de Dios dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces, dice el
1. Y si vas más adelante, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Así que Mateo y Lucas en los evangelios se encargan de mostrar que Jesucristo es el descendiente de David, es por parte del Padre y por parte de Madre. Y la palabra de Dios vez tras vez nos muestra que los judíos entendían esto e incluso lo declararon abiertamente delante de Jesús. Por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 9, en el versículo 27, vaya un momento ahí. Libro de Mateo 9, 27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Era un título mesiánico. Y a lo largo del libro de Mateo varias veces se va a usar la expresión hijo de David. Capítulo 12, verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será aquel hijo de David? Los judíos entendían esto, sabía que el que vendría, el Mesías, tendría que ser del linaje de David. Y la palabra de Dios nos muestra también en el libro de Romanos capítulo 1, el verso 3. Pablo dijo que él era del linaje de David, según la carne. Linaje de David es el título mesiánico de este Dios nuestro. Y sí, hay muchos versículos. Vamos a uno más. Libro de Marcos capítulo 12, verso 35. La palabra de Dios dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que es el Cristo? ¿Es el hijo de David? Cristo dio fe de eso, los demás dieron fe de eso, pero todos sabían, aunque no creían en Cristo Jesús, que el Mesías sería del linaje de David. Y lo fue Jesús por padre y lo fue Jesús también por madre. Pero Cristo mismo se encargó de decir que él antes de David. Pero para que nosotros podamos entender que no hay otro como Jesucristo, que no hay otro digno como Jesucristo, no hay otro que se cumplió en Él. Él es el Rey perfecto, Él es el Rey, Él es el Rey que va a permanecer para siempre. Es el Rey del que se habló. Iba a ser descendiente de David. A lo largo de la palabra del Señor, Dios a través de sus promesas y pactos dio ciertos títulos y fue revelando ciertos aspectos y excelencias del Mesías. Desde el libro de Génesis 3:15 habló a la mujer que sería de su simiente. Y luego puedes ver la palabra del Señor cuando Dios habla a Abraham y le dice que de su descendencia habrá alguien que en él serán benditas todas las naciones. Y sigues mirando la palabra de Dios y luego Dios habla a Moisés y en ese pacto mosaico le dice que de este Mesías que vendrá va a ser el perfecto sacerdote y será el perfecto sacrificio. Y sigues mirando la palabra de Dios y llega el pacto que Dios hace con David, y a David le dice que será de tu linaje, será un rey que descenderá de ti. Y miramos todo esto a la luz de las Escrituras, y el Nuevo Testamento confirma todo esto. Mi amado hermano, no hay nadie más que tenga el título de linaje de David. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis capítulo 5. Pero nuestro Dios tiene otra credencial. No solo es conocido por lo que Él es el león de la tribu de Judá, Él es el linaje de David. Pero la palabra de Dios también nos dice algo. La palabra raíz tiene que ver con linaje, pero dice: ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. También su victoria, hermano mío, su victoria es señalada. Él tiene la credencial de ser un vencedor, no solo por lo que sino por lo que ha hecho. Su victoria no es futura, su victoria ya es pasada y también es presente, y va a vivir para afirmar esa victoria. Cuando el Señor nos dio victoria, este Cristo, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, resucitarnos juntamente con Él al tercer día, Él ya venció a quien, a Satanás. Él ya venció a quien, al mundo. Él ya venció a quien, al pecado, y nos ha hecho victoriosos en Él. En la cruz Él derrotó el pecado, en la cruz Él derrotó a la muerte, en la cruz Él derrotó a todas las huestes del infierno, en la cruz Él derrotó a todos, y juntamente con Él nos ha hecho vencedores. Mi amado hermano, este es el credencial. Ninguno ha vencido a Satanás, ninguno ha vencido a la muerte. Cristo Jesús, sí, Él es el vencedor, y con Él ya somos vencedores. Él sigue ofreciendo en este presente esta victoria para todo aquel que en Él cree, y afirmará esa victoria por siempre. La dignidad de Cristo, hermano, no se basa en sentimientos, no se basa en suposiciones, no se basa en un lenguaje florido que un buen poeta quiera hablar acerca de Cristo Jesús. Antes cantábamos un coro que decía: cuán bello es el Señor, pero mucho de eso no tenía
nada bíblico. La virtud de Cristo Jesús se basa en las credenciales que Él tiene. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David, el rey. Pero Él también es el que ha vencido. Él es el vencedor. Ninguno se asemeja a nuestro Dios. La divinidad de Cristo se basa en su deidad, en su triunfo, en sus títulos. Bueno, un momento a la palabra de nuestro Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Y note algo más. Miren, note algo más. Jesucristo, cómo es revelado. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y la palabra de Dios nos está enseñando esta noche, como Él es digno, cómo se revela aquel que es digno. La palabra de Dios primero revela sus credenciales. Estas credenciales mesiánicas, estos títulos que Él ostenta. El león de la tribu de Judá, la raíz de David y el que ha vencido. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Pero note en segundo lugar algo importante también. Aspecto que la Biblia revela acerca de quién es digno, quién es digno. Note la palabra de Dios en el versículo 6. Y mire, en el verso anterior, verso 5, es lo que el hombre está escuchando. Juan me dijo. Pero ahora el verso 6, otra expresión, el verbo dice, y miré. Y para entenderlo mejor, y vi. La idea de esto es que Juan está contemplando a todo color y entiende perfectamente lo que está pasando. Y ahora quiero que vea algo importante, hermano. Quiero que vea algo importante. Ahora Jesucristo no solo es revelado por sus credenciales mesiánicas, sino Jesucristo también es revelado por una manifestación gloriosa. Porque mire, la gloria de Cristo Jesús no solo contemple los títulos que Él tiene, sino mire su aspecto, mire su gloria. Cómo es revelado aquel que va a tomar el libro y desatar sus sellos y castigar a la impiedad y la maldad y a los malvados y redimir su pueblo. Mire la palabra de Dios, dice, y miré y vi, nota, que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, que dice, un cordero como inmolado, un cordero inmolado. Es increíble esta escena delante de lo que está pasando en Juan, aquí en este cielo brillante, resplandeciente. La gloria del Señor hace mucho más, porque emana del trono esta gloria, el brillante arco iris que está ahí, el mar de vidrio que está a los pies, los seres vivientes que están alrededor del trono, los 24 ancianos que están alrededor del trono, y todos brillando en gloria y majestad, porque todos son testigos de aquel que está en el trono. Inmediatamente en medio de ese cuadro donde todos están alabando, en medio de ese trono, en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, la palabra de Dios dice que vio un cordero. Y les expliqué al principio la palabra cordero aquí. Él podría haberse identificado como el león de juicio o el rey de gloria. De esa forma pudo haberse identificado cuando manifieste su gloria. Pero el Señor Jesucristo se identificó como el cordero de Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, el verso 29, Juan el Bautista señaló claramente, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había otra forma como Cristo tenía que manifestarse con todo su poder y su gloria. Tenía que tener la semejanza de un cordero. El símbolo que Dios escogió del cielo para Jesucristo es el cordero. La palabra cordero es como corderito, un cordero domesticado. Esta imagen proviene de la celebración de la Pascua, donde los judíos solían sacrificar un cordero. Es la misma expresión. Se pedía a las familias judías que guardaran este cordero para hacer el sacrificio, ¿no?, expiatorio. Y normalmente es un animal de caza, es un animal que se cría domésticamente y tenía que ser sacrificado 4 días antes de la celebración. Aunque cada cordero se sacrificaba bajo el antiguo pacto, cada uno de estos corderos siempre apuntó al nuevo pacto, a Jesucristo, el cordero perfecto. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo doy gracias a Cristo Jesús y a esta manera en que Él se manifiesta como un cordero. ¿Por qué? Porque 29 veces en el libro de Apocalipsis aparece como cordero. En los otros evangelios y otros libros de la Biblia aparece 4 veces, pero en Apocalipsis aparece 29 veces. Cristo se identifica muy bien como el cordero, no como el león de la tribu de Judá, sí es identificado, pero se identifica para retomar el control de la humanidad como un cordero. ¿Sabe qué, mi amado hermano? La palabra de Dios nos enseña algo muy importante aquí,
que incluso un cordero doméstico como Cristo Jesús es aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Tenía que tomar esa postura el Señor. Era necesario que no abra su boca. Era necesario que sea llevado como un cordero al matadero. Era necesario que se someta a la voluntad de Dios. Era necesario que tenga este espíritu manso. Era necesario que el hombre que siendo Dios, Cristo Jesús, derrame por nosotros como un cordero, sin reclamos, sin murmuraciones, sin quejas. Derrame su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí está el cordero en pie. Aquí está aquel que derramó su sangre por nosotros. Aquí está el cordero, hermano mío, en el que nosotros tenemos esperanza. Aquí está el cordero, aquí está el cordero. El Señor ha elegido su cordero. Dios ha elegido el cordero. El cielo ha hecho la elección. El Salvador es el que se ha vestido como un cordero inmolado. Mire algunas características de este cordero. Primera característica, hermano mío, ¿dónde se manifiesta? En el centro del trono, en medio del trono. No está a un costado del trono, no está sobre el trono, sino en el corazón del mismo trono. Este cordero también goza de la soberanía celestial, de una comunión perfecta con el Padre. Pero note la postura, también se manifiesta en pie. Es un cordero que está vivo, es un cordero que está activo, es un cordero que ha sido sacrificado, pero es un cordero que está triunfante. Es la paradoja gloriosa del Evangelio. Él tuvo que morir para que usted y yo tengamos vida, y el cordero está en pie, y el cordero está delante del trono, y el cordero está dispuesto para cumplir su propósito, y el cordero está dispuesto para cumplir el mensaje de la palabra del Señor, y el cordero está dispuesto para tomar la acción más importante que hay registrada en el universo, para cambiar la historia del cosmos. Y el cordero está dispuesto para darle un sentido fuerte a la palabra de nuestro Dios. Si el cordero no toma este libro y no abre sus sellos, usted y yo estamos totalmente perdidos. El cordero está listo y está en pie. Note la palabra del Señor. No solo manifiesta su posición, su postura, sino también manifiesta las marcas de redención. La palabra dice inmolado. Las cicatrices, las heridas mortales que recibió el cordero, las manos horadadas, los pies horadados, el costado que sigue predicando que el cordero ha sufrido todo esto por nosotros. Las marcas son visibles, son claras. Se puede ver las marcas del cordero que ha sido sacrificado. Pero sin embargo el cordero está vivo. Esas marcas predican el tremendo sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Predican el odio de Satanás, predican el odio del hombre, predican la ira de Dios sobre Él. Pero sin embargo el cordero ha resucitado. Sin embargo el cordero tuvo que soportar todo eso por amor a los suyos. Sin embargo el cordero descendió y destruyó a Satanás y sus huestes. Y sin embargo el cordero sigue en pie. Ahí están las marcas de la redención. Al final del libro de Lucas capítulo 24, la palabra de Dios nos va a mostrar que el Señor alzó sus manos, y alzando sus manos bendijo a aquellos que estaban quedando, su iglesia, sus discípulos. Y uno podría tratar de imaginar por qué el Señor está alzando sus manos. Si tú fueras Pedro, mirarías las manos de Cristo y mirarías la bendición que proviene de Él, sí, pero el precio que Él tuvo que pagar para que llegue esa bendición. Pedro tiene mucho que decir. Por mí fueron horadadas esas manos. Yo fui quien negó al Señor 3 veces. Yo fui quien me aparté cobardemente de Él. Yo fui. Él tomó mi lugar. Esas manos benditas pagaron el precio. Pero ahora vemos al Cordero con todas esas marcas delante del trono, puesto de pie, dispuesto a tomar el título de la tierra. Se manifiesta el Cordero con marcas de la redención. Los efectos en el día que Jesucristo fue crucificado y sacrificado y destrozado por nuestros pecados son evidentes, aún para Juan el predicador. Recuerda, Juan, él tiene una relación muy estrecha con Jesús. Durante los años de su ministerio, él contempló a Cristo, y también contempló a Cristo en la cruz del Calvario, y contempló a Cristo resucitado, y ahora contempla al Cristo, el Cordero inmolado. No puede mirar el corazón conmovido de Juan. Reconozco esas marcas, fueron por mí. Él tomó mi lugar. Su sacrificio fue sustitutorio,
tomó mi lugar. Su sacrificio fue expiatorio porque derramó la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Su sacrificio fue propiciatorio porque satisfizo la ira de Dios. Y mira las marcas, y su sacrificio también me incluyó a mí, porque juntamente con Él he muerto al mundo, he sido sepultado al mundo y ahora vivo para el Señor. Ahí está el Cordero inmolado. Mi querido hermano, las marcas siguen, los moretones siguen allí, las heridas en sus manos aún están ahí, las cicatrices, con ellas fue herido. En la casa de mis amigos, pudo haber dicho en Zacarías 13, en el versículo 6, pero ahí está el Cordero, ahí está el Cordero. La pregunta sería, ¿por qué fue inmolado el Cordero? ¿Por qué fue inmolado el Cordero? La palabra de Dios dice, como un Cordero inmolado, como un Cordero inmolado. ¿Por qué fue inmolado el Cordero? Por nosotros, con nosotros. Su sangre preciosa nos ha redimido para el Señor. Así que cuando volvemos a la palabra de Dios, en 1 Pedro capítulo 1, del verso 18 al verso 19, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mire el libro de 1 Pedro capítulo 1, verso 18, verso 19. Damos un momento a la palabra de nuestro Dios. Volvamos algunos libros atrás. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 y verso 19. La palabra de Dios dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinado desde antes. Ahí está el Cordero inmolado. Su sangre preciosa predica que Él pagó el precio. Hemos sido redimidos por esa sangre preciosa. Nuestra fe, ¿dónde está? Exactamente el corazón del Evangelio, en la sangre preciosa de Cristo. En la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Predicó el sacrificio inmenso que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Fuimos nosotros de esa forma rescatados. El precio fue su sangre preciosa. Ahora, si vuelve a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 5, mire cómo se sigue revelando el Cordero. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? He aquí el Cordero. He aquí Jesucristo es digno. Y primero nos mostró la revelación de los títulos o las credenciales mesiánicas. No hay otro como Él es digno. Él es digno porque Él es el linaje de David, porque Él es el león de la tribu de Judá, porque Él es el vencedor. Pero también Él es digno por este otro aspecto. Ahora nos revela la gloria de aquel que Él es digno y nos muestra que Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero. Nos ha mostrado dónde está. Nos ha mostrado su postura. Nos ha mostrado las marcas de redención. Cuán glorioso nuestro Dios. Pero mire otra característica que manifiesta. Dice en el verso 6 que tenía 7 cuernos. Y luego dice, y 7 ojos. Esta característica de los 7 cuernos es una imagen traída del mundo de los animales. Obviamente los cuernos simbolizan en las escrituras fortaleza. Hay varios ejemplos, uno de ellos Salmos 18 verso 2, si tiene tiempo vale ahí. Y 7 es el número pleno en las escrituras, una perfección, es el absoluto poder de Dios. ¿Ve el Cordero inmolado? Sí, se manifiesta con 7 cuernos. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Ahora, ha sido todopoderoso para sufrir por nosotros, pero ha sido todopoderoso para vencer al enemigo. 7 cuernos, 7 cuernos. Así que todos los adversarios de nuestro Dios, como dice el libro de Salmos capítulo 2 en el verso 10, un día serán quebrantados desde los cielos, se tronará sobre ellos. Dios los juzgará hasta los confines de la tierra, dará poder al rey y exaltará el poderío de su ungido. Nadie puede en contra de nuestro Dios. Nadie puede en contra de nuestro Dios. Miren, no solo tiene 7 cuernos, sino se manifiesta con 7 ojos. Y la Biblia misma nos dice qué significa estos 7 ojos. Y la palabra de Dios dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto hemos estudiado en los capítulos anteriores. Estos 7 espíritus obviamente es la obra plena del Espíritu Santo. Número 7 es la perfección. Y mi amado hermano, tal como hemos visto en Apocalipsis 4 en el versículo 5, se ve la obra plena del Espíritu Santo, la relación que tiene Jesucristo con su Espíritu de convencer de pecado,
justicia y juicio, de santificar al creyente, también va a tomar un rol importante en este tiempo, cuando el Señor venga y tome estos libros y tome el libro y desate sus sellos. Así que volvemos a la palabra de nuestro Dios, mirando las Escrituras, y note qué más dice la palabra de nuestro Dios. No solamente ha sido manifestado de esta forma, sino note una última revelación de Jesucristo. Vuelvo a la palabra de nuestro Dios en el versículo 7. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Se está revelando acerca de quién es digno. En el punto anterior, la Biblia dijo: ninguno es digno, después de la búsqueda. Pero de pronto se revela quién es digno. Y la Biblia responde: ¿quién es digno? Jesucristo, el Cordero. Él es digno. ¿Y por qué Él es digno? Y la palabra de Dios empieza a revelarnos algunos aspectos de este Cristo glorioso que es digno. Y en primer lugar nos ha revelado las credenciales de aquel que es digno. No hay otro como Él. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Él es el vencedor. Luego, el segundo aspecto que se revela de Cristo es la manifestación gloriosa suya del Cordero. Del Cordero. Y ahora, en tercer lugar, no solo hemos visto la manifestación de las credenciales o la revelación de las credenciales, la revelación de la gloria, sino mire la revelación de su propósito. Mire la palabra de Dios en el versículo 7. Dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Sabe? El versículo 7 es el versículo de los versículos. Probablemente alguno ha leído el Apocalipsis 5 y lo ha pasado así nomás. Probablemente en alguna forma memorizamos como versículos como el Salmos 23. ¿Cuál es el versículo favorito de otro? Hay muchos, ¿no es cierto? Pero este es un versículo muy importante en la palabra de Dios. Sin versículo 7 no habría para nosotros una redención asegurada, una herencia de vida eterna. Sin el versículo 7 no tendría sentido toda la revelación anterior. Sin el versículo 7 la Biblia carecería de credibilidad. Sin el versículo 7, hermano mío, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo esta noche en la iglesia. El versículo 7 es uno de los versículos más importantes en el libro de Apocalipsis y en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque registra el acto final y monumental de este drama celestial. Registra lo más importante. Juan ha estado describiendo desde que comenzó esta visión en qué iba a tomar desenlace este acto grandioso y cómo va a terminar la historia de la tierra, la historia de la humanidad bajo el dominio del enemigo, bajo la maldad sobre los hombres, y va a señalar el acto final de la humanidad. La palabra de Dios dice: y vino y tomó el libro. Suena ligero si lo podemos decir así, porque no podemos adentrarnos quizás en la mente y el corazón de Juan mientras está mirando todo esto. En los versos anteriores él está llorando. En el versículo 3, el verso 4 está llorando mucho. Pero aquí encuentra un gran consuelo, porque no solo le ha sido revelado las credenciales del Mesías, no solo le ha sido revelado al glorioso Cordero, sino le es revelado finalmente el propósito cumplido. Ahora, ¿qué se mira? La meta suprema de la redención a punto de mostrarse. El paraíso se va a reconquistar. El Edén se va a restaurar. Oh, la humanidad volverá a tener comunión con el Señor. Los ojos de Juan, finalmente todo el plan establecido, redentor, se consuma en este solo acto, cuando el Cordero inmolado, cuando el Cordero glorioso, cuando aquel que es del linaje de David, el león de la tribu de Judá, el vencedor, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, viene y toma el libro de la mano derecha del que está sentado. Ahí culmina todo. Es un momento importante. Esta escena es descrita anteriormente. Mire el libro de Daniel capítulo 7, verso 13 al verso 14. La palabra de Dios dice a través de Daniel: miró esto. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Él es digno. Él ha llegado para recibir, para tomar el libro, para abrir sus sellos y cumplir su comisión. Es el acto final de nuestra redención. Y este Dios se acerca aquí con plena autoridad, porque la palabra de Dios dice: y vino
En su plan soberano vino. Nadie lo puede detener, nadie se puede imponer, nadie lo puede posponer, ni las huestes de Satanás, nadie. Él vino y nadie se lo entrega. Él tiene que tomarlo por sí mismo. Él se presenta voluntariamente. No es un acto impulsivo del Señor, no es un acto improvisado del Señor. Este es el cumplimiento puntual de la palabra y las promesas del Señor. Es el cumplimiento puntual del plan eterno de Dios que diseñó para rescatar al hombre. No es accidental lo que está sucediendo, es una determinación del Padre. Es el cumplimiento del Cordero y la ejecución del Espíritu Santo para que todo esto usted y yo lo podamos tener y decir por la fe: gracias, porque Él un día va a tomar ese libro y nos va a redimir. Finalmente se cumple todo. Toma el libro del trono eterno. Vino y toma el libro del trono eterno. Solo Él y solamente Él tiene acceso al trono eterno. Solamente y solamente Él puede formar protagonismo en el plan eterno de Dios. Lo que ningún ángel puede hacer, lo que ningún hombre puede hacer, lo que ninguna autoridad puede hacer. Solamente Jesucristo toma este libro, el plan redentor de Dios, para juzgar y al mismo tiempo para redimir a su pueblo. Cristo va a asumir toda responsabilidad de ejecutar todo designio divino y toda voluntad absoluta, soberana sobre esta tierra, para juzgarla, pero para redimir a los suyos. El propósito de Cristo no es incierto, no es improvisado. A su tiempo, a su manera, con todo su plan soberano, este Redentor viene y toma el libro. Nuestra confianza no está en suposiciones, nuestra confianza no está en eventos que por ahí son improvisados. No, nuestra confianza está en la persona de Cristo Jesús en este momento, que se dirige y toma el libro y lo hace suyo y desata los sellos, juzga a la humanidad, pero redime a los suyos. Oh, mi amado hermano, todo esto funciona, todo esto ocurre conforme al plan eterno de la redención a favor del hombre. Mi amado hermano, cuando la palabra de Dios, mire, una vez más dice: y vino y tomó el trono, es un momento que el Cordero de una vez va a derramar juicio y va a redimir a los suyos. Y finalmente nosotros nos gozaremos, pero los impíos, los reyes que menospreciaron al Señor, los reinos de la tierra, finalmente van a ser sometidos y entregados por completos al Cordero. Y está listo para cumplir su asombrosa profecía. En Daniel 7, del 13 al 14, nos habla que va a someter a todos los pueblos. El libro de Isaías, capítulo 63, nos habla que va a destruir a sus enemigos y los va a hollar hasta que sus vestidos sean manchados de rojo. Es el momento que el pueblo ha estado esperando y el hombre está esperando desde el Edén. Desde el Edén, el hombre finalmente puede volver, juntamente con el Cordero inmolado, a tomar nuevamente el control del mundo, y el Señor puede enseñorearse del hombre y el hombre puede vivir para la gloria y honra de Dios en esa comunión que perdió. Cuando el reloj marque 0, Jesús reinará por los siglos de los siglos, reiniciará absolutamente todo. ¿Sabe, hermano mío? En un mundo donde reina la incertidumbre, en un mundo donde cada uno hace lo que bien le parece, en un mundo que no mira a los cielos, en un mundo donde la iglesia del Señor más ocupada en los afanes terrenales que mirar la gloria venidera de nuestro Dios, aquí hay una verdad que va a resplandecer con justicia. He aquí el Cordero. Él es digno. He aquí el Cordero. Jesucristo es digno. Él es el único que es digno. Su sacrificio, su propósito, todo lo revelaron para cumplir este plan redentor. Le pregunto esta noche, hermano mío, ¿usted reconoce la dignidad de Cristo? ¿Usted conoce a este Dios? Da gracias al Señor por este gran acto que está haciendo de finalmente cumplir toda profecía, todo plan de la eternidad para la redención nuevamente del hombre. Por muchos años el hombre ha vivido bajo el látigo del pecado, el látigo de Satanás, trayendo las consecuencias del pecado y la muerte y la condenación eterna. Finalmente, todo esto se acabó. Finalmente, los enemigos serán lanzados, los enemigos serán sometidos, las naciones impías también. El Señor derramará su ira y al mismo tiempo el Señor redimirá a los suyos. Mi amado hermano, el Cordero ha sido revelado y la palabra de Dios esta noche nos ha mostrado las credenciales del Cordero. Es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David, Él es el vencedor. Luego nos ha revelado la gloria de este Cordero.
nos ha mostrado esas marcas gloriosas que pagaron el precio de nuestro rescate en medio del trono, en medio de los seres vivientes, en medio de los ancianos de pie, a través del poder de su Espíritu, a través de su omnipotencia. Pero también nos ha revelado esta noche su propósito final. El Cordero de Dios finalmente toma el libro y desata sus sellos. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a ello? ¿Cómo respondemos a ello? ¿Ha contemplado este Cordero glorioso? Y si usted dice sí y vive agradecido por el verdadero Cordero glorioso, nota el versículo 8, y esto será el mensaje para la otra semana. ¿Qué dice el verso 8? Si están conmigo. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué dice? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, que dice, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el verso 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era de millones y de millones, que decían gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué amerita esta verdad para todo creyente? Usted y yo deberíamos presentar la segunda parte de este movimiento en la alabanza al Señor, una verdadera adoración. En el capítulo 4 hemos adorado al Señor porque es el Creador. En el capítulo 5 levantamos las notas de nuestra voz y participamos en la alabanza junto con los seres vivientes, los ancianos, toda la población de los cielos y toda la creación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y aún en los mares. Damos gloria y honra al Señor diciendo: Él es digno, no yo. Él es digno de honra, Él es digno del poder, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno, Él es digno, Él es digno. No nosotros, nosotros somos hombres totalmente indignos que fuimos salvos por gracia, por el Cordero inmolado. En esta noche nos encontramos aquí. Oh hermano, mire un poco más la eternidad. Contemple el plan redentor de nuestro Dios, recuperando para sí a la creación que había perdido. Mi querido hermano, ¿cómo corresponde a esta gran verdad? Ya que se ha revelado a quien es digno y es Cristo Jesús. ¿Cómo vive usted? ¿Puede unir su voz con gozo a la creación? Próxima semana vamos a ver la adoración a aquel que es digno. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, sus perfecciones, excelencias y la gran obra que hizo por nosotros y hará. Gracias, Señor, por revelar a quien es digno. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y Apocalipsis 5 es la revelación del Cordero, que es digno. Él es digno de todo. Padre, nosotros somos indignos de Él. Ni siquiera deberíamos pronunciar su nombre. Padre, nosotros, hombres inmundos, perdónanos, Padre, si menospreciamos a aquel que es digno. Levanta, Padre, nuestra mirada por la fe a través de tu palabra, a contemplar la gloria de ese Cordero, a seguir conociendo más de sus títulos, a seguir conociendo más de su gloria, de este Cordero inmolado, a seguir dando gracias porque Él un día cumplirá su propósito eterno. Tomará el libro, abrirá sus sellos, castigará al impío, la impiedad, y salvará su creación, redimirá a los suyos. Gracias por Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bendice a estos hermanos. Y si alguien no conoce a Cristo, Padre, hoy puede ser salvo creyendo en el Cordero inmolado que nos limpió, que nos redimió con su sangre preciosa. Gracias por Jesús Cristo. A Él sea la gloria. Él es digno, nosotros no. En Cristo te ruego. Amén.